El capítulo 9 de la carta de Pablo a los Romanos. Pablo inicia diciendo, digo la verdad en Cristo y no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. El capítulo 9, versículo 2 dice, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. ¿Por qué? Porque dice Pablo, yo quisiera que los de mi pueblo, los de mi nación, los de mi raza, ellos pudieran entender lo que yo he entendido. De ellos son, dice Pablo, la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. El primer pueblo en conocer a Dios tan francamente, tan directamente, es el pueblo de Israel. El pueblo que Dios escogió para mostrar su gloria y su poder es el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel, dice Pablo, estaba endurecido para recibir el mensaje. No recibieron la palabra, no creyeron en el Señor, lo crucificaron, lo enviaron a la cruz. Después de que resucitó, tampoco siguieron creyendo en Él. La preocupación de Pablo era que su pueblo no estaba aceptando a Cristo. Estaba orando y dice Pablo en el capítulo 10, mi oración hacia Dios es a favor del pueblo de Israel, que ellos puedan comprender y entender, que sus ojos sean abiertos y descubran la gracia, la misericordia y la bondad. ¿Qué es lo que estaba apartando al pueblo de Israel? Pablo toca este punto en el 9, 10 y 11 del libro de Romanos. La exclusividad que ellos creían, el mensaje, la salvación y el considerar que Dios solamente quería revelarse a ellos y a ningún otro pueblo, los llevó a un estado de orgullo y de soberbia. El considerar que ningún otro pueblo podía conocer a Dios y recibir de Él la misericordia y la gracia, los empezó a cegar. El orgullo y la soberbia de considerar que Dios hace acepción de personas y que Él ha dividido de alguna manera a la humanidad, unos para salvación y otros para perdición, los llevó a un orgullo que les estaba dañando en el conocimiento de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Juan capítulo 3 versículo 17 dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. No un sector de la población, no una parte del mundo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo también nos dice en el versículo 16, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Como seres humanos, ninguno de nosotros tiene un mérito para decir, yo fui salvo por Dios porque hice esto, esto y esto. No podemos sostener tampoco que la salvación vino porque nosotros lo pedimos. Dios en su misericordia y en su soberanía planeó la forma de la salvación. Desde antes de que el mundo fuera creado, dice la palabra del Señor, Él ya había apartado a un cordero, el cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Pero todo aquel que cree en Él tiene la oportunidad de ser salvo. Muchas veces sentimos que como ya hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, tenemos una exclusividad y que seremos intocables y que somos mejores que las demás personas. Pablo dice en el capítulo 11, tú eres gentil, no te sientas más que aquel que es judío o israelita y que no ha creído. Es decir, el problema, lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que no debemos de tener ese orgullo dañino de exclusividad y considerar yo soy elegido y por lo tanto soy salvo, no como aquellos que no han sido salvos. El Señor nos libre de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el capítulo 11, en los últimos versículos, si tú no te mantienes en la bondad de Dios y crees que es tu esfuerzo lo que te ha mantenido, puedes ser desgajado. Has sido insertado en el olivo, pero por tu soberbia y por tu orgullo también puedes ser despreciado. Es decir, tenemos que tener cuidado con lo que Dios nos ha dado. Saber que somos salvos, que estamos siendo mejores cada día, que el Espíritu Santo hace una obra de renovación en nosotros, pero no son nuestros méritos los que nos sostienen. Si estamos de pie es por la bondad, por la gracia y por la misericordia de Dios. Pablo dice en el capítulo 9, versículo 30, los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado por medio de la fe. Y el pueblo de Israel que buscaba la justicia por medio de sus obras no la pudo alcanzar, porque no es a través de las obras, no es a través de nuestros méritos, es a través de la gracia de Dios.
Pero si dejo de confiar en Dios, aunque me considero elegido, puedo ser desgajado también. Es decir, debo de cuidar mi corazón, y no vaya a ser que aquello que me sostiene se vuelva motivo de jactancia. Pablo dice, si Dios te sostiene es porque Él es en su misericordia, en su bondad y en su gracia lo ha decidido. Tenemos errores, tenemos fallas. Hay muchas personas que están a tu alrededor que quizá han fallado, han fracasado, dejaron de ir a la iglesia, están viviendo una vida de pecado, pero no somos nadie para decir, es que ya se va a ir al infierno. No, Él tiene la oportunidad también de regresar y pedirle perdón a Dios, y Dios en su misericordia lo va a levantar otra vez. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro señor? Ese siervo es de Dios. Oremos por ellos. Pablo dice en el capítulo 10, aunque mi pueblo esté endurecido, yo oro todos los días, yo oro todo el tiempo para que les resplandezca la luz de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Que el pueblo de Israel estaba basando en su justicia su salvación, no conociendo la justicia de Dios. Lo único que debemos hacer nosotros es dar a proclamar, a conocer el mensaje de Cristo. Porque si la gente escucha el mensaje y lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y ellos creen realmente que Cristo fue resucitado de entre los muertos, será salvo. Debemos de abrir nuestros ojos, dejar de estar dividiendo, dejar de estar considerando que somos mejores que las demás personas. Si hemos sido salvos es por la obra del Señor. Si estamos permaneciendo es por la obra del Señor. Démosle la gloria y la honra y la alabanza a Él, que Él la merece. Y aquellos que han caído, que han fracasado y que piensan que ya no tienen esperanza, tienen que escuchar que hay esperanza. Porque dice el capítulo 11, versículo 23, si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Nosotros nos rendimos y damos por terminada una obra cuando hay un error, cuando hay un fracaso. Dios no es así. Dios dice, aunque el justo cayere 7 veces lo va a levantar. Vamos, toma ánimo, ten confianza, ten esperanza y empieza a anunciar el mensaje de salvación. Dios es un Dios de gracia, y el amor y la misericordia de Él se manifiestan todos los días. El capítulo 12, Pablo dice, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. El Señor toca nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Y cuando nosotros no nos conformamos al estilo, al amor, a la forma, a los valores de este mundo, es como vamos a poder comprobar la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que hay una decisión en nosotros para apartarnos del pecado. No podemos hacerlo solos, necesitamos depender de Dios. Pablo dice, alégrense con los que están alegres. Comparte la alegría con los que están alegres, con los que están felices, y lloren con los que lloran. Hay gente a tu alrededor que quizá está llorando, necesita consuelo. Llora con ellos, alégrate con ellos cuando estén alegres, porque así es el amor. El amor es sincero, y eso es lo que nos va a llegar, o nos va a llevar a ser un pueblo que glorifique al Señor. Pablo nos deja hermosas instrucciones en el capítulo 12. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos. Dejen que el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, dijo el Señor, mía es la venganza y yo pagaré. Capítulo 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Nunca será mayor el mal que el bien. Procuremos ser un pueblo que glorifique a Dios. Y no nos sintamos con exclusividad. Dios nos ha escogido, no solamente para mostrar su misericordia en nosotros. Dios nos ha escogido para mostrar su misericordia a través de nosotros. No caigamos en el orgullo de la exclusividad. Hay personas igualmente valiosas para Dios. Para Dios vale lo mismo un hombre que esté en un púlpito que un hombre que está tirado en una cantina, borracho o drogadicto. El amor de Dios así es, y ese amor es el que debemos de reflejar.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios despierte hambre por su palabra y sed por su presencia todos los días. Sigue adelante. Hemos sido salvos, pero no somos exclusivos. Podemos manifestar esa gloria a todos aquellos que la necesiten. Dios te bendiga y Dios te guarde.